Carlos Barrabés nació en Benasque, es emprendedor y en los 90 montó una de las primeras tiendas online de España. Era una tienda de material de montaña que revolucionó el e-commerce y a principios del 2000 era ya una de las tiendas más importantes del mundo en su sector. Luego continuó su exploración creando un ecosistema de startups alrededor de las tecnologías emergentes y siguió siendo un pionero en muchas otras áreas. También ha formado parte de varios consejos asesores y de administración de grandes empresas como Santander España o Vodafone. Nos conocemos desde hace tiempo, al menos desde que Carlos invirtió en mi primera startup allá por el 2012. Antes de continuar, déjame recordarte que si te suscribes a la newsletter de intercambio-iónico.com, recibirás además de las entrevistas una selección de los libros y podcasts que he leído y escuchado durante el último mes. Entra en intercambio-iónico.com y suscríbete. Soy Jon Cuervas Mons y esto es Intercambio Iónico, un podcast sobre emprendedores e innovadores en el que intercambiaremos modelos mentales, hábitos, fracasos, triunfos y sobre todo grandes aprendizajes. Si miras las cosas que Carlos estaba haciendo hace 10 o 15 años, es lo que ahora están haciendo la mayoría de las empresas. Ideas, tendencias, tecnologías sobre las que no solo daba charlas, sino que montaba empresas. Internet of Things, inteligencia artificial, e-commerce en los 90, Bitcoin en el 2012. Y no solo era un tema de habilitadores tecnológicos, sino que también ha habido otros temas en los que ha ido por delante, como por ejemplo que China pudiera ser una superpotencia tecnológica, la globalización del talento, la importancia de las comunidades y muchas cosas más. Cuando algo le interesa, normalmente cosas sobre las que no hay mucho conocimiento real o tangible, suele empezar por identificar los habilitadores. Lo nuevo se forja, lo nuevo son convenciones, ¿sabes? Y necesita de habilitadores, ¿no? Hoy estamos viviendo encima de un habilitador, siempre vives encima de un habilitador. El habilitador de ahora es la nube. Cuando hay un habilitador es porque habilita a otras tecnologías. Entonces muchas veces uno puede confundir el habilitador y esto es muy normal, ¿no? Lo que voy a decir a lo mejor le ofende a mucha gente, pero el móvil no fue el superhabilitador contra todo pronóstico, ¿no? Y en cambio dices, pero ha sido una de las cosas más importantes que ha habido. Sí, lo ha sido, ¿no? Pero realmente el gran habilitador ha sido la nube, ¿no? Y el móvil ha sido algo muy importante, pero ha sido más un device que un habilitador, ¿no? Y esto es muy importante, diferenciar cuál es el habilitador de tu tiempo, ¿no? Ese habilitador manda mucho, no es cualquier cosa y sobre él puedes pensar y construir sobre lo nuevo. Tienes que acertar en cuál es. Y es el gran habilitador de nuestro tiempo porque permite servir innovación. Y eso no lo permite ninguno de los otros porque sirve innovación a demanda a todos los que crean innovación para los demás. Y por eso es imposible ser importante en esta década sin serlo en la nube. No se puede. Y de hecho, esta es la razón por la que la innovación está secuestrada en el mundo, ¿no? Por eso solo las 3 o 4 grandes compañías que tienen nube pueden ir bien. Y de hecho, si eres GPT-4, te tiene que comprar una de estas. Y esto es la clave del mundo tecnológico, ¿no? Y acertar en eso es fundamental. Y es muy difícil y creo que no lo sabes nunca hasta que pasa. Este es el problema de todo esto. Yo tengo mi propia teoría sobre cómo investiga a Carlos, porque le conozco muy bien y tiene una gran capacidad para leer a la gente, para leer entre líneas. Ha ido creando una red muy potente de expertos, nerds, ricos, gente con poder. Busca siempre esos casos extremos, fuentes de complejidad, pero también trata de tener una forma de ser diferente. Se ha construido a sí mismo para tener una perspectiva única de las cosas. Tú tienes que acertar en la arquitectura tecnológica de tu tiempo, ¿vale? Ahora, por ejemplo, vivimos, digamos, el momento álgido de una arquitectura, pero esta es una arquitectura para esta década, pero es para la siguiente. Esta es la gran pregunta, ¿no? Yo creo que en el 2004, 5, 6 y 7, viendo las redes sociales, todos sabíamos que se había roto algo, pero en el 2009 ya no había ninguna duda, ¿no? Pero no sabíamos qué, ¿vale? Y esto es súper importante, ¿sabes?
Y en cambio se había roto algo gordísimo, ¿no? Que básicamente era la manera de producir datos, ¿no? Y la manera de gestionarlos. Luego tienes la parte de cómo eres tú. Una cosa es la arquitectura, otra es cómo eres tú. Cómo eres tú es... Tú te puedes hacer por diseño si quieres, ¿sabes? Y eso te tienes que forzar a cosas, ¿no? Yo siempre... No sé si yo soy un ejemplo, pero personalmente siempre he intentado hacer 4 o 5 cosas grandes que hace todo el mundo, yo no las hago, ¿no? Y eso es desde hace 30 años o más, ¿no? Y tiene que ser muy grandes, porque si haces lo que hace todo el mundo, eres como todo el mundo. Y eso es importante. Luego, por supuesto, una cosa súper importante es cuáles son tus fuentes de complejidad. Si tu fuente de complejidad es el MIT, pues me parece bien, ¿no? Pero eso vuelve a ser mainstream hoy, ¿no? Y está bien, ¿eh? Hay que leer cosas, pero es mucho más importante. Mira, hace un rato he estado con el hijo del portero de mi edificio, que, bueno, no sé si... nadie sabe dónde vivo. Bueno, el hijo del portero de mi edificio, pues es un tipo que no le ha ido bien en los estudios, ¿vale? Por decirlo así. Le ha ido mal. Y estos años he tratado de hablar con él, ¿no? Y aprendo mucho de él. Y, por supuesto, si puedo le ayudo, ¿no? Pero es importante tener fuentes de complejidad paralelas, ¿sabes? Porque se está forjando algo siempre. Lo que hay no es. Y como se está forjando algo, tienes que encontrar los detalles que te digan dónde está lo nuevo. Y otra cosa muy, muy importante es tener una visión más global, ¿no? O sea, no puedes tener una visión desde tu casa, ¿no? Y entonces tienes que viajar, tienes que ver, tienes que conocer. Y luego hay una cuarta cosa que para mí siempre ha sido importante. Yo soy un doer. Entonces, si no haces, solo piensas, hablas o no sé qué, tienes un valor súper importante muchas veces, pero como cultivo personal yo creo que te faltan cosas, ¿no? Y en todo esto ya luego depende de lo que quieras en la vida. Si lo que quieres es estar forrado, si lo que quieres es hacer un mundo mejor, si lo que quieres es vivir una vida plena, ¿no? Cada uno tiene su objetivo y su propósito. Pero está claro que entender los cambios globales pasa porque tú tengas una arquitectura que haga posible que los entiendas, porque si no, siempre tienes el convencimiento de que los entiendes. Y yo por lo menos siempre tengo el convencimiento de que no. Y eso, el día que piense que lo entiendo, estoy seguro que me estoy equivocando. Sí, has dicho que, o sea, que hay como 3 o 4 cosas que no haces a propósito para no... Sí. Tendrás que decir cuáles son. No la voy a decir, pero son cosas grandes. Porque es muy importante forzarte a no hacer cosas. Pero no te las voy a contar por una cosa, porque son cosas grandes. Entonces, si te las digo, cuando me vea todo el mundo pensará, ese no sé qué. Y no quiero que piensen así, ¿sabes? Porque cuando haces algo muy raro, todo el mundo te ve por lo raro, ¿sabes? Y yo no quiero ser un tío raro, soy una persona normal. Pero es importante que te fuerces a ti mismo a tener la disciplina de elige las 4 cosas más importantes que hagas en el día, ¿no? Y no hagas una durante un mes. Y mira a ver cómo reacciona el mundo en ti durante ese mes. Pero tiene que ser una cosa importante. No vale cualquier cosa. Oye, otro tema que no sé si lo has dejado caer un poco, pero sí que es verdad que cuando te metes en todos estos temas, siempre has estado en muchos habilitadores, en muchas cosas a la vez, ¿no? Que aunque seas pionero, siempre desde un punto de vista bastante generalista, ¿no? Me meto en muchas cosas, y esto no sé si es porque te has dejado llevar directamente por la curiosidad o porque lo has pensado directamente. A ver, es cierto que hay una parte de mí que fue hacia eso, ¿no? Pero también es cierto que yo recuerdo mi primera charla creo que fue el 94 en Barcelona, ¿no? Vinieron 19 personas y recuerdo perfectamente que se durmieron 2, ¿no? Y había un señor muy grande ahí que se durmió y otro al fondo, ¿no? Y no sé, yo aquel año ya tuve mi primer gran proyecto con Intel, ¿no? Me encargaron un videojuego conectado en el mundo. Será en el 94, 95, por ahí. Y recuerdo que me llegó un talón, ¿no?
Y lo fui a comprar a la caja y el talón era de $1 millón, ¿sabes? Y pasaron 3 meses para cobrarlo, no se fiaban, no sabían quién era Intel, no sabían quién era Intel, claro. Y recuerdo que empezaron a venir gente, ¿no? de Intel, pues finlandeses, indios, y yo ya hice siempre muchos proyectos de ese tipo, ¿sabes? Y sentía una especie de responsabilidad de contar lo que iba a venir, ¿no? Y entonces empecé a dar un montón de charlas, no sé qué, y yo esa responsabilidad nunca he dejado de tenerla. Y es verdad que las charlas prácticamente nunca las he dado de pago, he dado miles, vamos, o sea, ni lo sé. Y con agencias, sabiéndolo, creo que nunca, alguna vez me han puesto en su web, pero he intentado siempre sacarme súper rápido. Y si alguna vez he dado una de pago, pues siempre he utilizado el dinero para algún proyecto social, tú lo sabes, que he hecho docenas. Entonces, esta especie de responsabilidad un poco de avisar, ¿no? Que era en mi caso, de avisar de la que venía, siempre me ha movido. Y eso, como yo era súper consciente de que la transformación era integral del mundo, de hecho lo soy y todavía no ha acabado ni de lejos, ¿no? La transformación, pues siempre me ha interesado la transformación. Por eso nunca me he dedicado solo a una cosa. También porque no soy una persona muy ambiciosa económicamente, ¿sabes? Si hubiera sido ambicioso me hubiera dedicado a una cosa, porque es lo normal. Pero bueno, en mi caso, no quiero decir que todo el mundo que sea ambicioso se dedica a una cosa, ¿eh? Cada uno tiene sus maneras. Yo digo, en mi caso, siempre me ha interesado el mundo, ¿no? Y como esto era un tema tan enorme, tan grande, pues no tiene fin. Me interesa, siempre hay algo que me interesa, ¿no? Y yo creo que eso es una suerte en la vida. Todavía no ha ocurrido que tenga un tiempo en el que no me interesen cosas, ¿no? Pues sí, oye, pues volviendo un poco a las ideas estas contrarias, yo vuelvo a ver si saco alguna de esas 4 por otro ángulo. No, pero no es el mismo. Luego te cuento una o dos. No, pero algunas son final, inconfesables. No, pero es un poco esta idea de poder hablar con gente tan diferente, ¿no? Que es un poco que siempre te ha permitido traer como ideas peculiares, ¿no? Que van un poco en contra de la opinión establecida, que al final tú, pues entre tus amigos lo dices, tío, esto no tiene sentido, pero tú sabes que hay algo, ¿no? Y siempre has tenido algunas de esas ideas y era por ver cuáles son tus ideas, digamos, contrarias de ese tipo que ahora te parecen más importantes o que ves que la gente no está valorando. Puede ser en temas de emprendimiento, en temas de carrera, en temas de... ¿Por qué los humanos estamos convencidos de que la cueva era un castigo? No tiene sentido. La cueva no era un castigo, ¿vale? Entonces me puse a leer como un loco de estas cosas. No sé, ahora tengo como un convencimiento absoluto de que los humanos no teníamos que haber, después de leer a muchos antropólogos y cosas, o sea, todo esto no es idea mía, pero la idea inicial sí, ¿no? Me he quedado como un convencimiento absoluto de que los humanos salimos de ser cazadores-recolectores y que no hay explicación, que es una cosa que no tiene sentido que saliéramos de ahí. No tiene sentido para nada salir de ahí. Y eso te tiene que llevar a replantearte muchísimas cosas, ¿no? El por qué, pues de ese cambio tan enorme de pasar a vivir en aldeas, ¿no? De pasar de ser una manada, ¿sabes? A pasar de ser alguien con pastor, ¿no? Y alguien con pastor es alguien con pastor. Me da igual si el pastor se llama dictador, si se llama jefe, si se llama, no sé, secta o lo que sea, ¿no? Porque ahora vivimos un momento muy de esto, ¿no? Es decir, en el momento que que la cultura nos puede, en ese instante la cultura nos manda nosotros a dónde vamos, ¿no? Y ahora dónde vamos con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un golpe tipo cuando la agricultura, ¿no? Que la agricultura todos los humanos lo vemos como una cosa maravillosa, ¿no? No tiene por qué ser maravillosa. Seguramente teníamos más posibilidades de sobrevivir antes. Seguramente la cueva era un chalet, ¿no? Entonces, o no lo sé, pero es una posibilidad. Entonces, ahora mismo la inteligencia artificial probablemente sea una vuelta de tuerca más al modelo, ¿no? Al modelo este de capitalismo y comunismo. Probablemente sea lo mismo a lo bestia, ¿no? Porque una cosa interesante y es que te queda de la lectura de mucha gente es que cuando los humanos dejamos de hacer tareas, cuando sobra tiempo, hay un salto evolutivo hacia adelante, ¿no? Y ese salto evolutivo cultural, en este caso, lo que supone es probablemente más pastor
menos libertad, ¿no? Entonces, eso me obsesiona, es decir, ¿a dónde nos lleva la inteligencia artificial? Lo que comentabas el otro día, la depreciación, ¿no? Del humano, el que esto ahora hay más competencia. Entonces, este es un momento súper importante de pegar un salto ahí. Por ejemplo, eso es una cosa que a mí me parece muy importante para la próxima década, ¿no? Yo siempre he pensado que la próxima década es de sectas. Lo pienso hace muchísimos años. Y sinceramente me preocupa, ¿no? Esta década siempre he pensado que era una década de líos, ¿no? Que es lo que está pasando, de fricciones bestiales, ¿no? Y nos queda buena parte de la década, vete a saber tú. Pero luego creo que viene una década de sectas, entonces me interesa posicionarme para luchar contra eso, ¿no? Porque eso me parece mal. Pero bueno, por ejemplo, eso es un tema que me parece súper importante ahora mismo. Cosas de ese tipo. Que la gente no se está dando cuenta, ¿no? Sí, alrededor de eso había una idea que le escuché el otro día a Kevin Kelly, yo creo que la he comentado ya en algún episodio, pero que es el tema de, claro, ya somos 8 billones, ¿no? El tema de que igual somos demasiados y por eso hay una depreciación importante también. Y Kevin Kelly lo que decía era cómo va a llegar antes de lo que esperamos la vuelta atrás, o sea, el decrecimiento de la población mundial, ¿no? Que es algo que no se ha vivido nunca en la historia. Porque al final siempre hemos ido creciendo, aunque haya momentos puntuales donde hay guerras que sí que decrece, pero en general la media va subiendo. Pero que puede que entremos en un proceso de decrecimiento que eso te vuelve a cambiar todo otra vez. O sea, eso... A ver, las proyecciones son para final de siglo, no son unas proyecciones de que vaya a pasar en 10 años, pero es un tema interesante de ver cómo puede ser la sociedad, la economía, tal, cuando todo vaya para abajo. John, cuando vas a Nigeria y ves a la velocidad que están dejando de tener hijos... Te asombras. La urbanización es la primera razón para dejar de tener hijos. Y el mundo se está urbanizando a una velocidad que probablemente esas cifras sean mucho antes. Pero mira, un tema crítico ahí es el valor, ¿no? El valor de un humano. Tú ahora imagínate que Elon Musk puede vivir para siempre. Puede vivir 500 años. Hoy ya vale mucho más que otros, pero ¿cuánto valdría? Entonces, la cantidad... En un mundo con avances tecnológicos tan bestiales en medicina, tú ten en cuenta que hay solución para todo. Cualquier cosa que se te ocurra hay una solución para la decarbonización, para la medicina. Fíjate lo que está pasando con el cáncer, es brutal la velocidad a la que se está avanzando hace 7, 8 años, brutal, ¿no? El mundo ha llegado a un punto en el que la aceleración tecnológica es muy grande gracias a la nube, porque se están cruzando datos, ¿sabes? Y se está utilizando inteligencia artificial gracias a la nube. La inteligencia artificial hace mogollón de años que yo he participado en proyectos, pero ahora se puede usar, ¿no? El Machine Learning, cuando montábamos Madrid Machine Learning venían 600 o 700 personas, hace 10 años ya, o 10 o 8, yo qué sé. No, el tema es que ahora se puede usar. Esta es la grandeza, ¿no? Entonces, el valor humano volverá a estar en cuestión, ¿no? Y este es uno de los puntos importantes, ¿no? Porque esto es tan fuerte como la agricultura, ¿sí o no? Porque si no, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿No? Y si es tan fuerte como la agricultura, pondrá en cuestión el valor humano, porque la agricultura lo puso en cuestión, lo cambió enormemente, ¿no? Entonces, aquí la cuestión es qué importancia tiene esto. Si es una broma de esta década que nos lo estamos pasando bien, o si es un cambio realmente profundo y estructural, ¿no? Y te diré que ahora mismo, hoy, por ahora, es muy superficial. Entonces hay que ver si realmente tiene la potencia de ser profundo o no, pero yo creo que por sí solo no, tenemos que combinarlo con 15 o 20 cosas más, ¿no? Por eso es tan importante ver nanotecnología, porque ver robótica por separado, ¿no? Como automatización de otro tipo, ver lo que está pasando en bio, ¿no? En biotecnología es brutal. Entonces, hacerse la idea conjunta del cambio, ¿no? Eso sí que puede tener realmente una repercusión, no ahora, ni de lejos, pero a lo mejor antes de morirnos, ¿no? Pero es muy importante ver esos desequilibrios que crea esto, ¿no? Es decir, si hay alguien que puede vivir para siempre, ¿cuánto valemos los demás? Nos conocimos en 2011, justo cuando Carlos estaba haciendo la transición del Barrabás del e-commerce a un ecosistema de startups muy enfocado en tecnologías emergentes. Hace unas semanas estaba escuchando una entrevista a Seth Godin y dije, claro, esto es lo que hacía Barrabás. Crear orquestas municipales. Al final son comunidades con propósito. Seth Godin, además de las orquestas municipales, puso otro ejemplo muy interesante. Después de escribir un montón de bestsellers como Esto es marketing o La decepción de Ícaro, Seth decidió montar hace un par de años una comunidad para escribir un libro sobre el cambio climático, una especie de recopilatorio de datos, estadísticas, ilustraciones para entender en profundidad el calentamiento global. Se llama The Carbon Almanac, por si lo quieres buscar por internet.
Buscó voluntarios en Discord, en un mes ya tenía 300, y en 150 días tenían un libro de 300 páginas escrito, ilustrado y editado. A raíz de esta experiencia, Seth ha escrito su último libro que se llama The Song of Significance, donde habla de la importancia de estas comunidades donde las personas no son recursos como en una fábrica y pueden alinearse a su manera con el propósito. Pero, ¿cómo se le ocurrió a Carlos dar este salto desde el e-commerce y montar un ecosistema abierto de startups? Yo pienso que siempre tienes que dejarte llevar por tu flujo, porque tiene que llegar un momento que confíes en ti, y aunque te vayas a equivocar, ¿sabes? Y es muy difícil confiar en ti mismo. Súper difícil, cuesta años y años, y siempre hay alguien que te hace dudar de ti mismo. Y yo creo que es la base de tener una vida plena, es la confianza en ti mismo. Pero nunca se logra. O sea, yo ya es una cosa que no pienso lograr, pienso buscarla, ¿vale? Y entonces en este tema de la confianza en ti mismo hay un momento que tienes que confiar en ti y tienes que invertir en ti. Y esto es crítico. Entonces, cuando inviertes en lo que tú crees, emerge el propósito. Si no, el propósito es un papel muy chulo, ¿no? Pero es un papel. Pero sí, y el propósito... vamos a ver, los LLMs tienen propiedades emergentes, ¿no? Y esto la verdad que es una cosa que yo he disfrutado mucho en la vida con las propiedades emergentes, ¿no? Cualquier sistema complejo tiene propiedades emergentes, ¿vale? Yo qué sé, si te vas a una zona donde haya un delta en el Mediterráneo, ahí hay mogollón de envidia. Joder, porque tienen 3 cosechas al año, hace 5.000 años, ¿sabes? Entonces no se va a quedar uno todo, ¿sabes? Eso no va a pasar. En cambio, si te vas a Finlandia, ahí no hay envidia. ¿Por qué? Pues porque alguien tiene que matar el oso, porque si no, no sabes qué se puede comer. Entonces se va a jugar la vida, ¿no? ¿Cómo va a haber envidia ahí? Entonces, hay propiedades emergentes, ¿vale? Entonces, el propósito es una propiedad emergente. Entonces, cuando tú tratas de imponer la cultura a un sistema complejo, por ejemplo, un propósito, ¿qué pasa? Que peta. Eso no puedes hacerlo. Entonces, el sistema complejo tiene que fluir. Y esto es una cosa muy importante, ¿no? Cuando te piden que hagas algo y te piden que pases un Excel, ¿no? Que hagas algo nuevo. Dicen, no, yo lo que puedo hacer es algo viejo y pasarte un Excel. Pero algo nuevo y pasarte un Excel con los datos no lo puedo hacer, porque te estoy mintiendo. O sea, no va a salir bien, ¿no? Esto cuando dicen, haz una transformación digital, por ejemplo, que he visto muchas veces, ¿no? Y entonces dice, trae el plan y el Excel. No ha cumplido el SLS en los últimos 15 años, ni Dios, vamos, eso no existe. ¿Por qué? Porque es imposible. Porque las cosas que no esperas son completamente incompatibles con las cosas que se saben hacer. Y entonces eso te mata, ¿no? Entonces yo en aquella comunidad lo que intenté hacer fue crear un entorno para vivir aquella época, que era una época de una transición descomunal. Ahora estamos viendo el fin de esa transición, pero en aquella época vimos el inicio de esa transición, ¿no? Vimos la tienda de aplicaciones, vimos la movilidad, vimos las redes sociales. No te olvides que las redes sociales suponían una nueva manera de codificar, de ordenar. Era una revolución. Ahora las redes sociales están a la baja, pero hemos vivido una época increíble, ¿no? Con una plaza del pueblo real, ¿no? Pasaban tantas cosas que para entenderlo necesitabas una herramienta compleja, ¿no? Y en aquel lugar yo creo que se vio mucho el futuro y lo hablamos y lo vimos y yo creo que fuimos bastante felices, vamos, yo por lo menos lo fui y en general lo fuimos. Y una cosa fundamental de ese lugar es que su ambición era el conocimiento. Y eso yo creo que fue definitivo, ¿no? Cada momento tiene su momento. Hoy, por ejemplo, antes decíamos, ¿no? Pues otra cosa que me obsesiona ahora, éxito es exit en muchos ecosistemas. Si éxito es exit, lo normal es que eso produzca cosas para vender simples, ¿no? Cada vez más simples, ¿no? Entonces, pues es como si tuvieras una plantación que tiene compradores, ¿no? Entonces te dedicas a crear un producto para los supermercados de Alemania, ¿no? Que es, vendo pepino, vendo manzana, y entonces me dedico a ¿qué? A eficientarlo, genéticamente, desde un punto de vista de cadena de distribución, pues eso es justo lo que a mí no me gusta. Pero eso es muy buen negocio. Claro,
¿Qué problema tiene cuando haces eso? Que tienes que estar muy seguro de no fastidiar la tierra. Porque si tienes mucha producción, ¿no? Pues a lo mejor terminas quemando la tierra y no puede producir más, o no puede producir cosas mejores, ¿no? Porque imagínate, si vendes todo, si éxito es éxito, a lo mejor no tienes talento dentro de unos años, ¿no? Porque se ha ido, ¿no? Si te lo compran, o cosas de ese tipo, ¿no? Entonces tiene sus riesgos, pero todo tiene sus riesgos. Pero a mí lo que me gustaba de aquí el ecosistema es que era un ecosistema en el que éxito era conocimiento, ¿no? Oye, vamos a entrar con esto en la parte un poco más de China. Ya sabes que me interesa mucho China y a ti ya sé que también. Y es una pregunta que me apetecía hacerte, una pregunta concreta. Y estuve hace, creo que son 3 episodios. El 31 entrevisté a Julio Ceballos, que es un tío que ha escrito un libro muy interesante sobre China que se llama Observar el arroz crecer. Y tiene una reflexión, o comentó una reflexión en el episodio, que es como que él dijo, mira, China pone por delante, como por delante de cualquier criterio de evaluación, siempre está la eficiencia. No va a haber otra cosa, ¿no? No se olvida claramente el factor humano, todo está gestionado como una gran fábrica, ¿no? Buscando esa eficiencia. Pero es verdad que claro, lo intangible no es tan fácil de industrializar, ¿no? Hay cosas que yo creo que se les escapan, ¿no? Y que llevamos muchos años pensando en que China pues, va a acabar superando a Estados Unidos, pero es verdad que Estados Unidos todo este tema del factor humano lo maneja mucho mejor, ¿no? Entonces la pregunta es si crees que este factor humano que Estados Unidos controla mejor puede que sea el talón de Aquiles de China. Sí. Vamos a ver, todo eso que dices es así. O sea, la inteligencia artificial china no tiene un humano al cargo. Y esto es un error estructural descomunal, ¿no? Porque esto es mentalidad comunista 100%. No tiene sentido, ¿vale? Es una cosa sin fin. Pero, en cambio, es brutalmente eficiente, ¿vale? Eso es salvaje. Cuando ves un puerto, ¿no? Los puertos nuevos, no sé si has visto alguno, es impresionante. Es que no hay nadie. Nadie es nadie. Claro, luego te vas a Algeciras, que es una cosa que hay que ir a ver en la vida, y que es una cosa muy interesante. No pienses que es un mal puerto, es un gran puerto, y ves otro mundo, ¿no? Y ves realmente la importancia de entender la complejidad. China tiene muchas cosas buenas, pero tiene una cosa mala, y es que es simple, por muy grande que la veas. Y esto le ha matado siempre. Y esta complejidad le hace que a la primera que Estados Unidos ha puesto un problema, le está costando mucho. Pero es un problemilla el que ha puesto, ¿eh? Y este problemilla que ha puesto encima de la mesa hace que el mundo se reordene y se alinee, el mundo que consume más, se reordene y se alinee con Estados Unidos, ¿no? Europa acaba de firmar con Nueva Zelanda ayer, está preparando el tratado con Australia, tenemos encima de la mesa una reindustrialización del mundo, ¿no? La oficina de Biden para entender el posicionamiento del valor en las cadenas de valor de Estados Unidos ha sido un exitazo. Estados Unidos está subiendo, la ha copiado Europa, ¿no? Europa la hará algún día, empieza a ver cosas y lo que estamos viendo es una reorganización de las cadenas de valor, ¿vale? Y no es en base a la eficiencia en el resto del mundo, ¿no? Entonces dices, ¿y quién va a ganar, no? A ver, van a ganar los dos. O sea, China no va a desaparecer ni es su fin ni nada por el estilo, pero China ya no va a ser el sitio más importante del mundo. Vamos a entrar en lo que le obsesiona a Carlos ahora. Seguro que nos da pistas para entender el futuro. Últimamente escribe mucho sobre la globalización del talento y quiero darle un poco de contexto a este tema. En el año 2005, el economista americano Thomas Friedman argumentaba en su famoso ensayo La Tierra es plana que las nuevas tecnologías alterarían el mapa económico mundial, dando a las compañías, con independencia de su localización geográfica, pleno acceso a los mercados globales. A esta expectativa le acompañaba la idea de que en el espacio digital el conocimiento se movería sin limitaciones. La geografía habría dejado de ser el factor determinante de la historia humana. Pero la realidad ha resultado ser muy distinta. En los últimos 15-20 años se ha producido una clara concentración del talento más sofisticado en lugares geográficos muy concretos. Estos clústeres se producen precisamente porque no todo el conocimiento viaja a través del espacio digital con la facilidad que se esperaba.
Resulta que la magia sucede en grupos interdisciplinares, cerrados y cercanos geográficamente. Ejemplos de estos hubs son San Francisco y San José, Boston, Cambridge, Shenzhen, Hong Kong. Es en estos lugares donde se concentra la innovación tecnológica mundial. Lo que dice Carlos últimamente es que la globalización del talento ya está empezando a pasar y que sin duda el futuro va a ir por este camino. Bueno, hay una nube humana ya, ¿sabes? Y antes no existía realmente. Esto, evidentemente, del COVID ha sido súper importante en todo esto. La tecnología ya existía hace muchos años, ¿no? Y en los últimos años era poderosa, pero no había habido el caso de uso real, había sido experimental completamente. Entonces el COVID ha sido un caso de uso descomunal, ¿no? Y entonces, si te fijas, si ahora pueden venir las fábricas a Occidente, ¿por qué es? Es básicamente porque con la automatización sí va a haber una diferencia, pero no tan grande, sobre todo en los lugares que tengan una energía barata, ¿no? Entonces tenemos dos costes muy importantes, que son la energía y la automatización, ¿no? El siguiente gran coste ya es personal, ¿no? Entonces, imagínate con el tipo de herramientas habilitadoras, ¿no? Como, pues, por ejemplo, hoy ha abierto GPT el code en GitHub, ¿no? Imagínate eso dentro de 5 años, ¿no? ¿Por qué no va a programar perfectamente alguien de Bangladesh, ¿no? Recuerda que cuando fuimos a China, yo recuerdo el año 90 en China, recuerdo el año 90 o el 91, un día que me caí del guindo, ¿no? En China, porque me di cuenta de por qué estaba ahí la gente. Y fue cuando me dijeron el precio de una zapatilla, que me acuerdo que era... Es que no me acuerdo cuánto era en pesetas, pero era nada, literalmente, ¿no? Entonces tú pensabas que la zapatilla, pues si valía aquí 10.000 pesetas, allí iba a valer 2.000 pesetas, pero es que valía 20 pesetas. Entonces y si comprabas 1.000, valía 10, ¿no? Recuerdo en una fábrica de una marca muy famosa que hacían 22 millones de zapatillas, ¿no? Y salía la más famosa de todas, que todos cuando éramos pequeños han querido tener. Vamos a decir la marca. No, prefiero no decir, pero salía a un precio increíblemente irrisorio, ¿no? Y esto permitió crear grandes mercados, por ejemplo, el mercado del marketing. Si esa zapatilla no costara eso, Ronaldo no cobraría eso. Nadie le podría pagar, ¿no? Entonces, no recuerdo no sé qué zapatilla lleva Ronaldo porque no tengo ni idea de fútbol. Pero bueno, como concepto, lo que quiero decir es que había un ahorro considerable de costes, ¿no? Y eso es una fuerza que mueve al mundo porque la mayoría de la gente se dedica a la eficiencia. Se dedica a la eficiencia porque es lo normal, ¿vale? Entonces la gente se dedica a la eficiencia hasta que hay un cambio de mercado y le eliminan porque le compran del lado o lo que sea, o porque cierra o lo que sea, ¿no? Y le agrupan porque la eficiencia, siempre hay más eficiencia, y la mayor eficiencia que hay es agrupar. Entonces al final acaba una fábrica de cervezas en todo el mundo, ¿no? O 3, que es lo que pasa ahora, porque es eficiente, ¿no? Mientras seas regido por criterios de eficiencia, te vas a concentrar, ¿vale? Entonces este tema de la concentración ha ocurrido en China. Al final se ha ido toda la fabricación a China porque era eficiente, ¿no? Entonces ahora somos capaces de distribuir, de descentralizar la fabricación, porque la eficiencia se puede servir bajo servicio, ¿no? Y entonces puedes tener eficiencia en Cuenca en una fábrica. Genial. ¿Qué es lo siguiente? Lo siguiente es el talento. Ahora que tenemos concentrado en el mundo el talento, tú lo has explicado muy bien, ¿no? ¿Qué talento se va a descentralizar primero? El que tenga más dificultad de ser conseguido o el que tenga mayor ahorro de costes. Es decir, abajo y arriba, ¿no? Y esto ya está ocurriendo clarísimamente, ¿no? Cuando ves quién está programando en España ahora, está programando medio Latinoamérica. Y eso tiene una diferencia de costes mucho menor que hace 5 años, pero la tiene, ¿no? ¿Qué ocurre ahora? Que todas las plataformas conocidas se están preparando para el teletrabajo. A pesar de que ahora la gente diga que no teletrabaja, te vas a la empresa que dice que está prohibido el teletrabajo y no hay ni Dios. Lo cual es bastante... El otro día tuve una experiencia en un sitio, en la central de un sitio grande, que quedé impresionado. Digo, madre mía, os está yendo súper bien esto de no teletrabajar, ¿eh? Es verdad que lo dicen y luego... Claro, pero engañarte es tremendo. Eso no puede acabar bien, engañarte, ¿sabes? Porque no tomas las decisiones, ¿sabes? Entonces el teletrabajo es un hecho. Crecerá el 2% anual, crecerá el 1,8% anual. Tú multiplica 1,8 por 15 años y verás lo que va a pasar aquí. Entonces, estas plataformas, como puede ser un Office, ¿no?
Ojo, que no es cualquier cosa, que hay 400 millones de personas que lo pagan, ¿sabes? Estas plataformas se preparan para el teletrabajo y su próximo objetivo es que teletrabajes, porque se hacen más imprescindibles y necesarias. Y estamos hablando de las empresas mayores del mundo, ¿no? Con lo cual va a ser muy complicado que no aporten valor al teletrabajo en los próximos años, vía gafas de Apple o vía lo que sea. Va a haber mucho valor en el teletrabajo. Y de hecho, teletrabajo seguramente cambiará de nombre, ¿no? Veremos cómo se llama dentro de unos años, pero ese no va a ser el nombre, porque teletrabajo implica que hay algo que hacías físicamente, ¿no? Es como telepizza, ¿no? Te lo lleves. Y esto no va a ser así ya, porque va a ser nativo en teletrabajo, ¿no? Te vas a conocer a nativos en teletrabajo dentro de unos años. Y estos nativos en teletrabajo es probable que haya muchos más en Bangladesh o en Marbella, ¿no? Que los que puedas tener en Madrid o Barcelona, ¿no? Aunque seguramente yo no pienso que estos... Cuando vas a muchos países donde no hay bacalao, es que España es un país muy diferente, pero en la mayoría de los países, para buscar un lugar vibrante, esta sería la palabra, tienes que coger un avión, ¿no? Te vas a Nueva Orleans, te vas a Las Vegas, ¿no? Y eso es vibrante. Llegas ahí, la gente se emborracha, se le va la olla... Y tú como guiri no entiendes qué pasa, ¿no? Lo que pasa es que su pueblo es un coñazo. Eso es lo que pasa. Y entonces va ahí y hace una especie de acto casi religioso, ¿no? Que es que ese día o tiene que enseñar las tetas o tiene que emborracharse y acabar desnudo en la calle, ¿no? Y esto es importante entenderlo, ¿no? Para un país como España es muy difícil entender eso, porque aquí hay vibrante en todos los lados, ¿sabes? Las fiestas de cualquier pueblo de este mes son más vibrantes que Nueva Orleans, aunque Nueva Orleans es muy chulo. Pero seguramente porque tiene un gran pasado español, que eso tampoco es ninguna broma. Como decía una canción que no recuerdo de quién era, la ciudad de Nueva Orleans se parece a Barranquilla, que eso es verdad. Bueno, perdón, se me va la olla. Total, que lo que es muy importante en todo esto es entender que se va a seguir buscando lo vibrante. Eso es humano. Otra cosa, y por eso yo no pienso que estén tan en cuestión los lugares realmente interesantes, ¿sabes? Pero lo que sí que tengo el convencimiento absoluto es de que la próxima globalización es la del talento. Antes de entrar en unas preguntas así finales que son un poco más rápidas, una que es importante, porque es de todas las cosas que has hecho, si tuvieras que elegir una, ¿cuál es tu legado más preciado? ¿Qué volvería a hacer? Pues mira, volvería a buscar a mi hermano José. ¿Y por qué? Porque yo creo que es crítico tener una fuente de complejidad en la vida, ¿no? En un momento dado, ¿no? Mi hermano José, yo cuando empezamos, pues a mí me permitió construir un universo, porque yo me dedico a equipar expediciones. Año 88, me acuerdo que fui a vender zapatos por Europa y botas, y nos vinimos con un contrato con el Pera. Tío, el Pera era un tipo de los más interesantes. El pobre hombre tiene una enfermedad mental, pero nos llevamos un contrato en Torino y nos dieron 54 millones de pesetas, ¿sabes?, para vender zapatillas, y se vendieron fortunas de zapatillas. Hicimos muchas cosas entonces, y el año siguiente yo ya casi no iba a clase nunca, porque yo estudio turismo, pero cuando fui a buscar las notas estaba ya cerrado, o sea, no tengo ni idea si aprobaba turismo. Tampoco lo quiero saber, pero no creo. Yo creo que sí, ¿por qué no? Yo creo que aprobaba siempre. Eso creo que sí que aprobé. Bueno, total, que el caso es que el año siguiente yo ya me puse a equipar expediciones, que nadie lo hacía, y en 3 o 4 años ya había equipado todas las del mundo, y el cuarto año ya equipé 40 y tantas expediciones, y para eso tuve que crear muchísimo material, ¿sabes? Con docenas de compañías, muchas españolas, ¿no?, a los que trataba de asesorar para crearlo. Lo creaban ellos, claro, pero yo sabía lo que queríamos. Y entonces estaba todo el día al teléfono. Me acuerdo que había meses que me gastaba 90.000 pesetas en teléfono, que esto era una puta fortuna. He dicho pesetas 2 veces, macho. Ya, o 3, ya. Estamos en plan revival. Te prometo que yo nunca miro para atrás. Me has hecho mirar para atrás. ¿Esto qué es? La próxima vez hablamos del futuro, ¿vale? No, pero es relevante esto, porque una cosa crítica es que hay veces que hay que acertar con la pareja. No, es muy importante. Hay momentos que tienes que acertar con la pareja, ¿no? Yo me he equivocado algunas veces con la pareja, gravemente, pero he acertado otras, ¿no? Y luego otra cosa muy importante para mí, no sé, mucha gente se van a gloria de tener los mismos amigos que de joven, ¿no? Yo tengo a Gaby, ¿no? Cuando teníamos 6 años dábamos botes con la bici, y tengo algunos más, pero hay que cambiar de amigos.
en la vida. Eso no quiere decir que no sigan siendo tus amigos, ¿vale? Pero esto es muy importante, tu entorno debe cambiar, eso es crítico, porque si no tú es muy complicado que cambies, ¿no? Y muchas veces la gente cree que esto es el trabajo, ¿no? Y eso es una vida para adelante. Ese no eres tú, ese eres tú trabajando. Antes de que Carlos nos cuente cuál es el libro que más ha regalado, solo volver a recordarte que si te suscribes a la newsletter en intercambio-iónico.com, recibirás por email una selección de los libros y podcasts que he escuchado y leído durante el último mes, incluyendo algunas ideas clave. Entra en intercambio-iónico.com y suscríbete. Es que no sé si decirte esto. Una de mis 4 normas es no leer libros. Vale. Porque lo hace todo el mundo. Y no lo hago. O sea, yo leer libros me refiero a libros de business. Sí, ¿vale? sí. Pero, por ejemplo, un libro muy chulo es Horizonte. No, pero es una buena respuesta, ¿eh? Una de las... Además ya he sacado una. Oye, algo sí, es algo. No te voy a contar más, pero esa ha sido muy importante en mi vida. No he leído Sapiens, por ejemplo. Lo cual, entre tú y yo, creo que ha sido muy bueno para mí. Porque mi mente no está estructurada por este hombre, que seguro que tiene todo el mérito del mundo, pero no le he leído nunca. Bueno, pues vamos a por otra, que esta es sobre el aprendizaje. Si pudieras tener acceso al mejor experto, profesor de algo, al número 1 mundial que te pudiese enseñar algo, ¿qué sería? ¿Qué te gustaría aprender? A ver, yo he tenido suerte en eso, ¿sabes? Yo he vivido gente de esa, bastantes en mi vida. Es verdad que sí, que hay momentos en los que estás con alguien que pegas un salto, ¿vale? Eso es cierto. Pero exactamente saber por qué vas a pegar el salto es muy complicado. Entonces yo, más que una persona, sería un sitio. Yo recuerdo que, por ejemplo, un salto mío fue en la D School en Stanford. Y estuve poco, pero fue un salto. Me acuerdo que estaba por ahí, ¿cómo se llamaba? El de Tim Brown, había gente muy interesante. Sí, había mucha gente interesante, pero... y aquello fue un salto para mí, te hablo de 2005, yo qué sé, de algo así, ¿sabes? Pero... Y he tenido suerte de estar en muchas más de esas cosas, ¿sabes? Yo, lo que es muy importante es que te pueda impactar. Yo pienso que a la mayoría de la gente da igual donde vaya, porque no le puede impactar. Desde un punto de vista de arquitectura no se van a dejar, ¿sabes? Y yo he tenido épocas así en mi vida en las que era imposible impactarme, ¿sabes? Y es como los autócratas estos que han fallado, ¿no? Que llega un momento que te crees que eres la leche. Y eso pasa en la vida, ¿sabes? Y lo más importante que con quién estás, que por supuesto cuanto más para arriba mejor, es que te pueda impactar. Eso es lo más importante. Todo eso, te digo una cosa, que eso hay que trabajarlo, si no es imposible, porque a una persona inteligente como la media que nos estará escuchando, en la vida le va bien. Sí, a todos los que nos escucháis, a todos os va bien, ¿vale? Lo normal es que os vaya todo bien, lo normal es que os compréis un piso y lo normal es que os asciendan. Eso es lo normal. Otra cosa no es normal. Entonces, ¿qué haces? Te cambias de empleo para que te pase. Entonces, lo normal es que a vosotros los últimos 10 años os haya ido bien y los próximos 10 años os vayan bien. Eso es lo normal. Y esto es muy importante entenderlo. Entender que lo que te pasa es normal te da un punto de humildad que te mueres. No eres tú, ¿sabes? Muy bien, pues yo creo que darte las gracias porque ha sido... muy interesante todo lo que hemos hablado, hemos hablado temas, ha salido de todo aquí. Yo creo que hemos fluido, ¿no? Nos hemos dejado ahí llevar. Bueno, contigo es fácil, yo. Y hemos tocado un montón de temas, o sea que falta una, ¿eh? Falta una. Sí, pues yo a mí una también. Sí. El otro día que estaba viendo la presentación de las gafas de Apple en directo, el vídeo te lo han copiado. Ese vídeo lo hiciste... Lo puse en Twitter, ¿eh? Lo pusiste en Twitter. Esa noche dije... Pues yo no lo he visto, pero te prometo que te lo han copiado. Tan mal, no ha envejecido Ese tan vídeo mal. Lo hiciste tú. Sí, es verdad. Ahí cuando estábamos estaba viendo, digo, innovando joder, de verdad. Este es John. Y justo ya ves cómo es la vida, porque la casualidad no existe, ¿no? Solo es que te faltan datos. Justo va, luego me llamas. Está claro. Sí, que está todo conectado. Oye, pues acabo con la última, que es ¿quién es la primera persona que te viene a la cabeza cuando escuchas la palabra éxito y por qué? Bueno, mi madre, tío.
Y te voy a decir por qué. Porque a pesar de que tuvo un ictus, estuvo 5 años hecha polvo y fue un desastre, tío, no sabes lo que la queremos, macho. Es que no te lo puedes imaginar. Yo lo que quiero a mi madre, que murió. Y mira, ella seguirá viva porque yo estoy vivo. Yo no sé qué pasará el día que yo me muera, ¿vale? Pero es muy importante entender que somos por los demás. Esto es crítico, ¿sabes? Porque nuestra evolución cultural nos evita la evolución, nos evita ver la evolución biológica. Y entre la evolución biológica y la evolución cultural hay unas movidas increíbles que se llaman el amor, ¿sabes? Y no hay nada más importante. Lo único importante es el amor. Y esto se nos olvida, tío. Y cuando ves la muerte de enfrente, entiendes la importancia de estas cosas, ¿sabes? Es el amor, macho. Esto ha sido Intercambio Iónico. Y si te ha gustado, puedes suscribirte al podcast en Apple, Spotify o en tu plataforma favorita. O casi mejor, cuéntaselo a tus amigos y compártelo en redes. Recuerda que si te suscribes a la newsletter en intercambio-iónico.com, recibirás un email con los libros y podcasts que he escuchado y leído durante el último mes. Gracias a Méndez Saltarén, Dani Saltarén y Jorge Lana por dejarnos su oficina para grabar este episodio. Y ya sabes que puedes encontrarme en Twitter, en @IONCuervas y M al final, y un saludo muy especial para Craig Loles en la producción del podcast.